Vamos a irnos rápidamente hasta el Palacio de la Moneda porque se los contábamos en titulares. En las últimas horas ha crecido la polémica en torno a la ley que fracciona la pesca en Chile. ¿Cuál es la razón? El subsecretario Salas entregó al Congreso cifras erróneas y ya a esta hora piden la renuncia del ministro Grau. Karina Zúñiga nos va a contar todos los detalles de esta información, que no solamente personeros de la oposición, sino también del oficialismo, Karina, están solicitando la salida del subsecretario e incluso la salida del ministro. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Karina. Así es, Tantal, Cristian, muy buenas tardes. Exactamente, es la petición que está tomando más fuerza y les cuento que solo hace algunos minutos llegó hasta aquí, hasta el Palacio de la Moneda, precisamente el ministro Grau, hasta las dependencias del Ministerio del Interior. Todo esto para distintas reuniones que se están llevando a cabo para ver cuáles son las repercusiones y los pasos a seguir frente a toda esta polémica. Recordemos que en el Congreso, mientras se estaba debatiendo la ley de fraccionamiento, particularmente la comisión mixta, fue ahí donde el subsecretario Salas dice que la cuota de merluza, es decir, la cantidad autorizada de merluza para pescar, era de un 60%, que en el fondo no se había ocupado de manera completa. Fue de inmediato que una empresa de Talcahuano, Pacific Blue, de la región del Biobío, dijo que eso no era así, que esa cuota había alcanzado un 93% e incluso un 99% por parte del sector, y si esta decisión le cambiaban en el fondo estas reglas del juego, ellos tenían que cerrar, anunciaban este cierre de esta empresa, porque resultaba entonces que para ellos no era conveniente, por lo tanto iban a terminar con la fuente laboral de unas 3.500 personas. Todo esto entonces cambia y toma un giro porque en las últimas horas el propio ministro Grau reconoce en una entrevista radial que efectivamente esa cifra que entregó el subsecretario de Pesca, el subsecretario Salas, estaba errónea y no correspondía. Por lo tanto, de inmediato comenzaron las críticas por parte de los parlamentarios y obviamente fue vista con mucha atención por parte también del mundo pesquero, entendiendo que este cambio de reglas de juego no corresponde y esa votación en la comisión mixta fue hecha, fue aprobada y está en base a cifras que no corresponden. Esa es la polémica más o menos a grandes rasgos. Es por eso que le preguntamos brevemente aquí al ministro Grau y también en las dependencias del ministerio para saber efectivamente qué se podía hacer al respecto. Claro, llevamos semanas, ¿no?, hablando en lo particular de esta votación que se revisaba en las distintas instancias, que hubo acuerdo en varias de las cuotas que se establecieron para distintos productos, podríamos decirlo, tipos de peces, ¿no? Y había algunos en los que todavía no se alcanzaba un consenso de cómo se iba a distribuir entre la pesca industrial por sobre la artesanal, o respecto de la artesanal más bien. Y claro, en comisión mixta se iban a zanjar estos temas. Aparentemente daba la sensación que se avanzaba. Habíamos tenido protestas por parte de los pescadores en Valparaíso, con harta intensidad también, enfrentamientos, interrupciones de calles, lo veíamos, y ahora viene toda esta nueva situación a complicar, a enlodar, y incluso quienes están pidiendo que la votación se repita. Entiendo que también sobre eso se refirió en este paso rápido, raudo que hace el ministro cuando llega ahí al Palacio de la Moneda. Exactamente, nos dijo que estaba esa posibilidad sobre la mesa, que lo tenían que decidir finalmente los parlamentarios, pero obviamente es un tema que también está monitoreando la Moneda y también los ministerios encargados de estas votaciones. Los invito a que veamos, Tantal y Cristian, qué fue lo que dijo el ministro al respecto. ¿Qué sucede con el subsecretario? ¿Se va a mantener en su cargo? El subsecretario tiene toda mi confianza y eso es lo que puedo decir. ¿Se definieron los porcentajes en base a estos datos de error? Bueno, eso es discutible cuánto influenció la decisión, pero lo importante es que cualquier efecto que haya podido generar esta información errónea es un efecto que se puede solucionar, porque se puede repetir la votación y creemos nosotros que ese es el camino a seguir. Ahí entonces, por lo tanto, el subsecretario de Pesca, Julio Salas, es el que está también en la mira por parte de los distintos parlamentarios e incluso del oficialismo, como decían ustedes al inicio, por las graves repercusiones que esto tiene para también la fuente laboral de estas personas, para el mundo pesquero, y que había también anunciado por parte de Pacific Blue y también de otra empresa que iban a tener que tomar medidas al respecto, porque para ellos estas cuotas que finalmente de jibia, merluza y otros peces
no les eran rentables, por lo tanto, para poder subsistir y mantenerse aquí precisamente en nuestro país o desarrollando este trabajo. Más aún se generaron todavía críticas en Talcahuano y en la región del Biobío porque al terminar también con estas fuentes laborales es un golpe sumamente fuerte, entendiendo también que se suma al cierre de Huachipato en la zona y lo que implica también todo esto para la fuerza laboral de esa región. Es por eso entonces que distintos parlamentarios, incluso oficialistas como el senador Fidel Espinosa, han pedido la renuncia del subsecretario y también del ministro. Pasemos a verlas. Ese error no puede pasar inadvertido. Es un ministro de Estado, pero además es un subsecretario de Estado. Ambos deben irse, ambos debieran renunciar, debieran poner a disposición el cargo. Esto no solo daña las confianzas con el gobierno, sino que puede dañar a la pesca artesanal al cuestionar una normativa que le favorece. Llamo al gobierno a que tome las medidas que corresponden con un ministerio que entregó información falsa en el proceso legislativo. Ya es tiempo que, no Grau, ni tampoco Marcel, sino que el propio presidente Boric se haga responsable de la discapacidad técnica de sus asesores, de sus ministros, de sus subsecretarios. Es una vergüenza y con esto se fracturan las confianzas con la información que provee el gobierno en el Parlamento. Es intolerable que el gobierno entregue datos falsos respecto de la ley de pesca y producto de ello vayan a quedar 2.400 personas sin empleo. La inmensa mayoría de ellas mujeres jefas de hogar que necesitan trabajar. Pero esto sucede a cada rato. Datos equivocados, datos falsos, datos que demuestran improvisación, desconocimiento, negligencia. Este gobierno no sabe gobernar. Sí, es muy complejo el tema de las confianzas y es verdad, es algo a lo mejor intangible, Karina, pero a la hora de establecer negociaciones, negocios, inversiones, se transforma en un elemento fundamental. Ahora, se hablaba, Karina, de la posibilidad de que el ministro Grau se reuniera inclusive con la empresa y pudiera a lo mejor hacer retroceder esta decisión de cerrar la faena pesquera. ¿Se sabe algo de eso? Claro, hubo un encuentro, pero por lo menos no hay una respuesta por parte de Pacific Blue, entendiendo también que tienen que ver qué es lo que va a pasar finalmente con esta votación en la comisión mixta, si se repite, claro. Por lo tanto, en base a datos reales, ciertos, y obviamente eso también podría cambiar la figura de las cuotas, lo que a ellos también les interesa para poder seguir entonces con este negocio. Así que hay que ver qué es lo que va a pasar. A esta hora sigue esta reunión en el Ministerio del Interior, donde está el ministro Grau, estaba también el ministro Elizalde, así que vamos a seguir monitoreando cuáles van a ser los próximos pasos frente a esta situación que está de alguna manera generando estas peticiones de renuncia tanto del ministro Grau como del subsecretario de Pesca, Julio Salas. Exactamente, a partir de la discusión por la ley de fraccionamiento. Vamos a quedar entonces pendientes y atentos a lo que se converse, se resuelva o alguna declaración que pueda salir de esta reunión. Karina Zúñiga, muchas gracias, que estés bien, buenas tardes. Buenas tardes.